Esas cosas que no pasan los noticieros, pero nos pasan a todes. Abro debate. Con Balutte Aldo. Hago un asterisco antes de la columna acá. Creo que se trata de Lu, que había dicho: martes y viernes se limpia con vinagre para eliminar malas ondas. Hacer una limpieza profunda una vez por mes y luego se mantiene. Vámonos de una vez por mes. Me encantan estos consejos, de esto es lo que yo hablaba. Totalmente. Gracias. Lu. Gracias, Lu. Gracias, Lu. Balu, bienvenida una vez más ya de lleno a tu columna. ¿Acá viene, se acerca Lu? Sí. ¿Cómoda afuera para ¿Cómo? qué? Ah, ok. Lo de la puerta para afuera. O sea, ahí nos hizo un gesto como que es para afuera. Me gusta, me agrada lo de las malas ondas y el Sí. vinagre. Combinación que jamás había creído. Sí. Gracias, Lu. Gracias, Lu. Gracias a ti, Balu, por estar en este abro debate. Un tema que ha eclipsado a la opinión pública, que es el tema quizás central de la semana, del mes, y por mucho tiempo estará en boga. Espero que sí. Y con repercusión judicial como tiene que ser, Sí. con la que todos esperamos. Uh-huh. Sobre lo acontecido en Palermo. ¿Cómo te tomás? Una pregunta de más, pero ¿cómo lo estás asumiendo, percibiendo? ¿Cómo estás tratándolo? No, bueno, estamos hablando del caso que sucedió el lunes de esta semana, en Palermo, en Serrano y Gorriti específicamente, donde una chica de 20 años fue violada por 6 hombres, entre 20 y 24 años ellos. Bueno, como vos bien dijiste, fue una noticia que creo que nos conmocionó a todos de alguna u otra manera, ¿no? Nos tocó. Y por varias razones, me parece, bueno, a mí desde el aspecto, por supuesto, del ser mujer y de que me parece terrible y que ya sabemos todo lo que eso significa, pero también muchas personas que tal vez no estaban como tan, no sé, cercanas a esa situación o a lo que nos sucede como mujeres cotidianamente, les sorprendía, por ejemplo, que esta atrocidad haya sido cometida en el barrio Palermo, ¿no? Que es uno de los barrios, podríamos decir, más seguros de la ciudad de Buenos Aires, que igual, Serrano. Claro, que digo, la ciudad de Buenos Aires es una de las ciudades más seguras de Latinoamérica. Si nos vamos más específico al barrio Palermo, en general uno transita con cierta tranquilidad a comparación de otro tipo de barrios, hay que admitirlo, es así. Y bueno, nada, como que siento que a mucha gente también la ha tomado por sorpresa esa situación, ¿no? Porque uno diría, bueno, en otros barrios que son más vulnerables o que sabemos que hay más inseguridad, lamentablemente tenemos naturalizado el hecho de que estas cosas suceden mucho más normalmente, ¿no? En cambio, en Palermo, cuando suceden estas cosas, uno dice, pero como un barrio de bien, donde está la policía todo el tiempo, donde hay seguridad, ¿cómo pasó? Y no solo eso, sino que a plena luz del día. O sea, esto era a las 3 de la tarde, terrible, una situación que es realmente atroz. Creo que no hay otro adjetivo que lo pueda describir mejor que eso. Bueno, yo charlaba con vos por afuera del aire, que me parece que eso es un tema muy delicado, que tiene muchas variables, sobre todo también por cómo se lo ha tratado en los medios estos días, que también me parece algo relevante para tocar. Es un tema complejo, por supuesto, como dije antes, desde el punto de vista del género, por ser mujer me toca muy de cerca, porque es algo que sufrimos nosotras todos los días, y no solo mujeres, sino también, por supuesto, disidencias, géneros y orientaciones de género que no entran dentro del hombre cis. Se sufren discriminaciones constantemente. Y bueno, como para poder entender también este caso que no concebimos en nuestra cabeza, pero que de repente en realidad hay muchas situaciones que vivimos cotidianamente con ellos, ¿no? Como siempre traemos estas columnas, cosas que decimos, uy, qué raro esto, cómo no podemos creer que haya sucedido, y de repente lo vamos desentrañando y hay algo que nos dice, en realidad esto pasa todos los días y yo no me había dado cuenta, ¿no? Sí. Y dentro de la academia, por así decirlo, actualmente hay una antropóloga contemporánea que es bastante conocida también, que se llama Rita Segato. Es una antropóloga argentina, pero que ha trabajado muchos años en Brasil, ha estudiado ahí también, se ha doctorado en Estados Unidos, bueno, es muy reconocida dentro de la academia. Y no solo eso, sino que también hace, es muy interesante, todo el contenido que genera para difusión, que está bueno, se los recomiendo, googleenla, es súper interesante todo lo que hace. Y bueno, uno de los conceptos que traje para poder entender lo que sucedió el lunes es uno que trata ella, que llama pedagogía de la crueldad, ¿no? A esta naturalización de la violencia que hay en la cotidianidad. Es algo que nos pasa en el día a día, que naturalizamos
situaciones violentas constantemente, pero que son parte del sistema capitalista salvaje en el que vivimos, ¿no? Digo, lo menciono en casi todas las columnas, pero porque es algo que es como un hecho social total, que nos abarca, el sistema en el que vivimos, y que básicamente nos enseña a concebir el mundo de determinada manera, donde las cosas, específicamente las cosas materiales, son las que nos da satisfacción, ¿no? El placer pasa por el consumo. Esto no siempre fue así, digo, hubo muchísimas épocas históricas donde efectivamente el capitalismo no era un sistema, que prevalecía en todo el mundo y el placer se concebía de otra manera, y actualmente nos encontramos en una faceta en la que todo consumo, el placer pasa por ese consumo, ¿no? El consumo de cosas, de materiales específicamente. Y eso nos lleva también como a tener una concepción, a mirar el mundo de determinada manera, ¿no? Hay como una, dice Rita Segato, una disecación de lo vivo y de lo vital. O sea, es como que lo sacamos de nuestro panorama. Y lo que rige en este principio de crueldad, o sea, está muy bien el término que ella usa porque es crueldad, lo que rige en este principio de crueldad es una disminución de la empatía en los sujetos, ¿no? O sea, como yo no siento empatía por el otro. Porque el factor humano está justamente disecado, desplazado. Exacto, está totalmente desplazado, está disminuido, está sacado de ese lugar, ¿no? Entonces, a partir de esto es que naturalizamos la expropiación de la vida. No la tenemos como que no vale, por eso decía como a todos nos sorprendió que este hecho haya sucedido en Palermo en pleno día, porque tenemos esta naturalización de la violencia, porque decimos en Quilmes, en Munro, en Wilde, no sé, en Barraca, ¿no? Que estamos acá cerca, digo, puede pasar y lo tomamos como un hecho natural, ¿no? A eso hace referencia con este principio de crueldad. Entonces estas relaciones ya no son entre personas, no son comunitarias, no son emocionales, sino que son relaciones entre funciones con utilidades concretas, ¿no? Ahora, ¿cuál es toda esta relación? ¿Por qué estoy trayendo esto a colación que tiene que ver con lo sucedido en el lunes? Lo que pasó es que lo que llamamos algo que llamamos masculinidad, obviamente que tiene una estrecha relación con los hombres, ¿no? Con el género masculino. Claro. Hay una estrechísima relación entre lo que es la masculinidad y la crueldad, ¿no? O sea, la masculinidad está mucho más cerca de esta pedagogía de la crueldad. Está a la vuelta de la esquina porque se los educa todo el tiempo, ¿no? A los hombres bajo este aspecto. A esta cercanía entre la masculinidad y la guerra, la masculinidad y la crueldad, la masculinidad y la baja empatía, como que son cosas que van de la mano constantemente. Y la seguridad de todo ello, el estar seguro. Y el estar seguro y el estar y el tenerlo naturalizado, claro, ¿no? Como que la hombría, la masculinidad pasa sí o sí por esos lugares, no hay discusión. ¿A dónde se nos deja a las mujeres en todo ese contexto? Se nos ubica como una cosa, como un objeto. Justamente esto que los hombres pueden consumir, ¿no? Algo que está ahí a mano, y no solo ahí a mano, sino que también es desechable. ¿Por qué? Porque así funciona este sistema, es lo que veníamos diciendo. Todo esto se envuelve en lo que Rita Segato llama, no solo ella, ¿no? Por supuesto, sino como muchas teorías del género, mandato de masculinidad. Es esto que está constantemente que hay que probar que sos hombre, ¿no? Se los educa a los niños varones en este mandato, bajo este techo de mandato de masculinidad, donde hay que probar constantemente que uno es hombre. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la masculinidad y la feminidad, si lo ponemos en esos términos? La masculinidad es un estatus. Tenés que asegurarte todo el tiempo que estás ahí. Ahora vamos a ver mediante qué herramientas, ¿no? Se tiene que asegurar esta masculinidad, que está todo el tiempo tan cerca de la violencia. En cambio, la feminidad no. La feminidad se da por sentado. La masculinidad todo el tiempo se tiene que probar, es una jerarquía, es un prestigio, ¿no? Y no solo eso, sino que justamente se renueva y se comprueba su vigencia. Total, esto de estatus, porque justamente el estatus hay que sostenerlo, hay que renovarlo. Sí, no se da por sentado. Una suerte de membresía para la masculinidad. Sí. No me quiero adelantar, justamente conecto un segundo con otra columnista que es Cande López, que abordó el tema, y algo que se está abriendo ahora a medida que te escucho, es también esto de no se trata siempre de, bueno, los varones escuchamos tal podcast o jugamos un fútbol mixto y de repente... Y ya está, y lo derribamos. Es tremendamente profundo, total, porque hay gente incluso que uno ama, como puede ser un padre, un abuelo, aunque con todo el amor del mundo y sin
no porque sean criminales, sino porque que tuvieron un mandato muy arraigado, quizá más que nosotros, de repente te enseñan o te instalan que, por ejemplo, un hombre no puede tener inseguridades, íntimas, no Claro. puede tener... y es, cuando uno lo escucha se da cuenta el desgaste que es eso, no porque de repente diga, somos la víctima nosotros. No, pero sí. Pero sí. Pero sí. Pero no, también, está claro. bien. Es que sí. Sí, Tevi, son víctimas, justamente. Y bueno, hablando de este mandato, ¿no? De masculinidad, que hay que visualizarlo, hay que poder nombrarlo para entender todo lo que sucede detrás de eso. Es que el ejemplo perfecto de este mandato es la violación, ¿no? Es el acto de violar. Junto con el abuso, por supuesto, el machismo, no sé, el acoso callejero, como son todos esas herramientas, ¿no? Por las que un hombre justamente prueba su hombría y esta masculinidad constantemente, ¿no? Hay algo particular que a mí me parece fundamental para remarcar en este hecho que estuvo circulando mucho en los medios de comunicación, diciendo que estos chicos, estos hombres, ¿no? Que violaron a la chica, refiriéndose a la violación como un acto libidinal, ¿no? Como que tiene algo que ver o tiene que ver solamente con el acto sexual, ¿no? Como si fuera como si encontraran un placer sexual en esa violación. Cuando en realidad lo que dice Rita Segato es que no pasa por ahí en absoluto, sino que hay dos ejes muy importantes que se dan en la violación, que es el acto de dominación hacia la víctima, ¿no? O sea, hacia el cuerpo de la mujer, porque es subordinado al cuerpo del hombre. Y no solo eso, sino que este acto de violación donde subordina a la mujer es una prueba para los pares. Justamente se mantiene, o sea, estás probando que podés ejercer ese poder hacia alguien mucho más débil que vos. Mayoritariamente mujeres, pero por supuesto no excluye a los hombres de esa situación, ¿no? Sí, sí. Entonces no tienen, o sea, es un acto que se perpetúa, ¿no? Mediante un acto sexual, pero que el placer no pasa específicamente por ahí, ¿no? Sino tiene que ver más con la dominación y comprobarle al resto de tus pares que podés hacer eso. Por eso está muy mal llamar a estos tipos de crímenes sexuales. Porque confunde, porque hace creer que el hombre es así por naturaleza y a veces tiene, no sé, arranques sexuales y los tiene que poder volcar en algún lugar, ¿no? Y no pasa en absoluto por ahí. Sino que en este acto se mata básicamente, moralmente, a la persona, ¿no? A la mujer o a la persona que está siendo violada, y a la sociedad que supuestamente la tiene que cuidar, ¿no? O sea, ahí metemos un tema que es la moral, ya no pasa solo por lo sexual, sino que hay algo mucho más simbólico. Ahora, ¿por qué se mata moralmente a la persona y por qué a la sociedad, ¿no? Que es la que supuestamente tiene que cuidar a la mujer? Porque acá hay un imaginario, llama Rita Segato, un imaginario arcaico, moral, donde es los tutores de la mujer, o sea, como lo era antiguamente el padre, el marido y la sociedad y el Estado, ¿no? Quien tiene que cuidarla. Y cuando alguien irrumpe justamente moralmente ese cuerpo, hay una disputa de poder ahí, ¿no? Que es esto que estamos viendo, es el hombre pudiendo dominar a ese cuerpo. Hay un control que tiene que ser demostrado del cuerpo territorio. O sea, el cuerpo de la mujer termina siendo un territorio a conquistar, ¿no? De hecho, la palabra conquista se utiliza hoy en día como, mira mi conquista, a ver, mira cómo conquistaste. O sea, hay una subjetividad también ahí. Exacto. Muy, muy presente, digo, la palabra conquista sigue presente hoy en día. De hecho, la puedo haber utilizado en vivo, digo, por ser un ejemplo de... Sí, no, por supuesto. Por eso son situaciones simbólicas, ¿no? Que nos rodean constantemente, que nosotros no vemos y que los tenemos naturalizados o que lo interpretamos de otra manera, ¿no? Esto viene como la corrección de crimen sexual. Y no solo eso, sino que también en los medios de comunicación, muchos periodistas, sobre todo hombres, lo recalco porque, insisto, tiene que ver con todo esto que estamos hablando, han dicho que estos chicos que violaron a la chica eran locos, ¿no? Estaban desquiciados, son algunos que están ahí como si fuera un hecho aislado. Cuando en realidad estas cosas pasan todos los días y no tienen que ver con hechos aislados, sino que el violador o los violadores actúan en compañía. No son loquitos, sino al contrario hay una frase que usa mucho el feminismo que son sanos hijos del patriarcado, ¿no? Estamos mostrando justamente la estructura elemental de la violencia. ¿Qué es esto? Es estar demostrando
que vos podés mantenerte en este estatus de masculinidad, ¿no? En este mandato, como lo demostrás justamente, entre otras cosas, mediante la violación. El acoso callejero es lo mismo, ¿no? Le demostrás a tus pares que efectivamente vos podés dominar a esa persona que está subordinada a vos, que son las mujeres, porque estamos puestas en ese lugar de objeto. O sea, es una estructura social. Acá está como lo fundamental. No es un crimen sexual, no es una cuestión aislada, no es un loco que está suelto, sino que es algo estructural de nuestra sociedad. Incluso también, y te suma ahí un ítem que un poco también lo reflexionaba y lo traía a colación, porque cuando uno sucede estos temas y inevitablemente se disparan debates entre amigos, entre amigas, entre amigues, está también las charlas sexuales entre varones. Y te hablo de varones, entre comillas, deconstruidos, e incluyo digo entre comillas deconstruido porque uno también lo que le dispara en estas situaciones y estos debates es la falta el largo camino que queda por delante, bueno, frase súper trillada, pero sí, lo que son las charlas sexuales entre varones, donde todo el tiempo se jerarquiza, todo el tiempo se lucha por una jerarquía, y es Exacto. el que no tiene problemas, el que más coge, pero también el que no tiene ningún tipo de problema. Porque uno puede, no creo que va tanto por el lado de cantidad, no me gusta hablar en estos términos, pero para decirlo simple, también de la seguridad. Claro. No tuve nunca ningún problema, no tuve nunca ninguna inseguridad, soy nunca perfecto. Voy siempre para adelante. Siempre me salen bien las cosas, siempre me levanto las minas que quiero. Siempre la pasan súper conmigo, nunca me criticaron en esto, nunca tuve una charla con mi pareja. Y es una mierda. Porque te da una vida... Porque se perpetúa justamente este mandato. Totalmente, y me animo a una calidad humana, iba a decir íntima, no, calidad humana de mierda. Y me pongo en esa bolsa, no es que se de la plata, nos pongo... No, por me supuesto. pongo a mí y a mi grupo en esa bolsa. Sí, no, es que entramos todos ahí, nadie se salva por esto, porque es una estructura social, ¿no? Es algo que moldea nuestra cabeza y nos hace ver el mundo de esa manera. Y es muy interesante preguntarse, bueno, ¿cómo desmontamos este mandato, ¿no? De masculinidad? Y hay algo que son hechos, que por todo lo mencionado anteriormente, las mujeres y disidencias pudimos construir espacios de reflexión, de comunidad y de ayuda, mientras que los hombres no. ¿Por qué? Porque justamente por todo este mandato, ¿no? Porque no la necesitamos. Porque supuestamente, claro, hay algo ahí que los acerca la reflexión, lo que no tiene que ver con luchar constantemente por un puesto jerárquico de poder, tiene que ver con lo femenino, y eso los aterra, ¿no? Bueno, porque son víctimas ustedes, por supuesto, de este mandato de masculinidad. ¿Y cómo se desmonta? ¿Cómo podemos hacer, ¿no? Desde nuestro lugar, porque por supuesto que una de las soluciones principales para este caso en particular, para lo sucedido en el lunes, es que estos chicos sean procesados y que vayan a la cárcel, ¿no? Y que cumplan la condena que les corresponde por el crimen sucedido. Ahora, nosotros desde nuestro lugar, ¿no? De nuestras casas, nuestro círculo, con nuestra familia, con nuestros amigues, que muchas veces cuando salen estos casos surgen charlas también, ¿no? Diciendo, che, uy, qué terrible, ¿qué les parece a ustedes? ¿Por qué habrá pasado esto? ¿Quiénes eran estos chicos? ¿Los conocías? No sé, surgen muchas charlas, y es justamente el espacio de la reflexión, es fundamental, se tienen que poder dar estos espacios, obviamente entre todos, pero sobre todo entre los hombres, porque son una de las principales víctimas. Tienen que haber espacios de reflexión, ¿no? Lo que significa este mandato de masculinidad, el sufrimiento que ello implica, no solo por supuesto para las personas que están a su alrededor, sino para ustedes mismos, porque este mandato tiene la agresión sexual de una agresión moral, ¿no? Y es eso lo que tenemos que intentar desmontar, no solo mediante procesos judiciales, como dije anteriormente, sino también es muy importante la reflexión, el habla, la charla, el poder frenar, a un amigo que hace un comentario muy desubicado, decirle, che, me parece que eso no da, no sé si está bien. Hablar este caso, ¿no? En la mesa familiar, por más incómodo que suene, me parece que está bueno ver qué piensan personas distintas a uno, ¿no? Ver cómo se llevan con esa relación. Hubo gente justificando, ¿no? Esta situación, que me parece ya directamente en los medios, terrible, en los medios, o sea, con un micrófono y con una cámara por delante. Y con mucha gente mirándolo. Y con mucha gente mirándolo. Por donde se sigue perpetuando, ¿no? Esta naturalización de la violencia. Entonces, creo que para cerrar, invitemos a la reflexión, invitemos a la charla, invitemos a no naturalizar estas situaciones de violencia, donde hay un sistema que constantemente nos dice cómo tenemos
ver el mundo, ¿no? De esta manera tan cruel, tan consumista, donde eso no solo implica en la cosa material, sino también en nuestros cuerpos, en nuestras identidades, en todo, básicamente. Incluso también cuando decías esto de... Uno dice, muy bien, apenas esté en el grupo de WhatsApp con mis amigos y manden una, no sé, mirá... la foto de una chica. Sí, el culo que tenía esta chica que estaba en el bondi. No, mira, eso no va, eso por supuesto que también, pero también, porque ese es lo que superficialmente a simple vista uno puede ver al toque y se da cuenta, che, que hay algo mal. Claro. No te autorizó a sacarle esa foto. También cuando, soy insistente con esto porque justo salió mucho también en boga con amigos charlando este tema, de la ronda, la charla íntima, la charla de las mal llamadas conquistas, donde uno a veces termina tragándose un par de comentarios porque tiene miedo de decir algo y quedar como un boludo, como un flojito. Claro, bueno. Uno va a tener mejores amistades también si por rompe supuesto. ese cerco. Por supuesto, no, pero uno va a tener una mejor vida, porque es lo que te carcome por dentro, ¿no? Rita Segato insiste mucho en esto, digo, no, el mandato de masculinidad, ella pone en el centro a los hombres, porque son víctimas, son víctimas de esto, lo llevan a cometer las peores acciones posibles, y no solo eso, sino tener una vida muy... el adjetivo malo me queda corto, ¿no? No, además incluso justo hoy salió la noticia de que la provincia de Buenos Aires desarrollaba una red telefónica, un número para varones que ejercían violencia de género. Bueno, claro. Y el comentario es, no, pero si un varón ejerce violencia de género hay que matarlo. Para eso está la ley. Claro, por eso digo, por supuesto que está la institución judicial que tiene todos sus programas que ya conocemos, digo, la justicia es machista, es patriarcal. Ese también es el punto. Digo, o sea, creo que es conocido, de hecho hay un caso ahora, no sé si conoces el caso de Iggy, que es una chica lesbiana que en el 2017 estaba yendo a visitar a su familia y en la calle, llegando a su casa, la encierra un grupo de 6 hombres también, 5, intentan violarla y ella defendiéndose mata a uno, ¿no? Sí. Justamente en legítima defensa, pero ¿cuál fue el problema? Que a ella la procesaron y al resto de los hombres no, ellos están libres, ¿no? Bueno, y ahora el 15 de marzo empieza su juicio y la idea sería que empecemos a visibilizar cuál es este problema, ¿no? Porque es ella la que está pasando por todo este proceso y no los hombres que cometieron efectivamente ese crimen, ¿no? Total. Eso nos demuestra que la justicia, por supuesto, es patriarcal, es machista, tiene todos sus problemas, pero digo, desde nuestros lugares, ¿qué podemos hacer en nuestro día a día, no? Esas pequeñas cosas que una charla con nuestro papá, con nuestro abuelo, con nuestro tío, tal vez cambian un poquito la situación. Es que probablemente, justamente, ponía este ejemplo de la red telefónica de la provincia, porque probablemente el tío, padre, amigo que ve la imagen de los violadores, sí, en debida forma dice que se pudren en la cárcel, a los 2 minutos para ir comete un comentario, un micromachismo, o cometo, digo, no, me incluyo a todos, a toda la mesa, y no nos damos cuenta que terminamos replicando un porcentaje, es verdad, mínimo de lo que puede ser un caso extremo, por supuesto, pero es una escala que termina reproduciendo un sistema y una opresión de mierda. En ese sentido me parece que es interesantísimo el debate, y es interesantísimo y necesario, y también es un desafío. Sí, por supuesto. Más allá de... Incomoda muchísimo porque no estamos acostumbrados a esto y porque a todos nos incomoda. Obvio, porque es un amigo, una persona que uno ama, y también cuando viene del otro lado y cuando nos damos cuenta que nosotros... Y cuando nos dicen a nosotros. Claro, que nosotros... supuesto. Y también es un flor de proceso. Sí, obvio, no solo señalar con el dedo a otra persona, sino señalarse a uno también, ¿no? La verdad que, a ver, el tema es, iba a decir, difícil, son frases muy trilladas porque es difícil de abordar, digo, es un tema que interpela muy fuertemente una fibra muy, muy, muy íntima de cada uno, que indigna, que enoja, que violenta, hablo desde las pibas, por supuesto, y había abierto la columna, le había dado el pase a Cande la vez que salió, diciendo, bueno, ahora, mira lo que dije, los varones nos corremos y escuchamos, redefiniendo eso, no correrse, escuchar, actuar, interpelarse. Interpelarse, sí, me parece que interpelarse es una de las principales cosas con las que nos tenemos que quedar también. Este espacio nos hace muy bien, realmente, bueno, Valu. Muchas gracias. Nos ayuda realmente a problematizar. A todos, la verdad. Es muy interesante, hay que seguir problematizándolo, sobre todo porque, bueno, también la ministra de Eli Gómez Alcorta, de Géneros y Diversidad, salió justamente a mencionar todo esto que acabo de decir, digo, no es nada nuevo, ¿no? O sea, digo, hay autoridades que lo han salido a mencionar, ¿no? Ella decía, hay que cambiar esta matriz cultural, hablaba justamente de este mandato de masculinidad y lamentablemente hubo gente también muy visible que salió a criticar esa reflexión que para mí es la clave, pero bueno,
de a poco espero que este mundo vaya cambiando también. Balu, si esta columna continúa, seguramente así será. Gracias totales por este supuesto. espacio. ¿Te quedas para el cierre? Sí, como siempre. Vamos a ir con un tema musical después de este Abro Debate, una nueva edición, como siempre imprescindible en la voz de Balu Tealdo.